Hola a todo el mundo, soy Pavel Veselý, vengo de Bratislava, Eslovaquia. Muchas gracias por la amable invitación a su reunión y siento mucho no poder estar allí en persona en esta reunión. Hoy quisiera hablar de la extracción lenticular y información nueva sobre esta tecnología. La extracción lenticular corneal es una cirugía solo refractiva del láser femtosecond que se ha convertido en cada vez más popular para la corrección de la miopía y el astigmatismo miópico. Es un procedimiento sin colgajo, tratamiento mínimamente invasivo y es una alternativa segura a las cirugías refractivas basadas en colgajo. Es un láser bastante sexy, como podemos ver, y bastante sabio, pero voy a empezar con una perspectiva diferente. Estas son mis dos hijas, Nuria, la más joven, a la izquierda, y Sonia, la más mayor, en la derecha. Ahora tienen 5 y 4 años, pero ya saben la diferencia entre una punta de lápiz afilada y una roma. Utilizan la punta afilada del lápiz cuando quieren dibujar algo muy preciso, pero la roma la utilizan cuando quieren colorear dentro de una superficie, un área grande. Y de hecho, este es un principio que es muy útil también para entender el láser de femtosegundo. El ELITA femtosecond, el Silk ELITA, tiene un tamaño de punto muy pequeño de una micra comparado con los otros, el más pequeño de femtosegundo. Y además la duración de pulso es la más corta, unos 150 femtosegundos, y esto da una altísima velocidad a todo el tratamiento. ¿Por qué es el punto pequeño tan importante? Y este es el aspecto que tiene. Hay pequeños puntos o pequeños orificios en el papel que nos ayudan a poder rasgar o separar la parte con precisión sin ningún desgarro lateral. Imaginemos estos pequeños orificios o puntos que tuvieran una separación mayor. Sí, podríamos imaginar que si se hace así, al rasgar no sería tan fácil. Aquí tenemos una pequeña tabla que compara todos los láseres y permite y habla de la extracción lenticular con el de femtosegundo. Vemos en la línea más baja la energía de pulso del ELITA, que es la menor comparada con los demás láseres. Me encanta utilizar este ejemplo. Espero que muchos de ustedes conozcan y les guste el hockey sobre hielo, que se juega sobre hielo. Al final de cada periodo, entonces, la pista se alisa y se convierte en lisa a medida que la máquina va pasando por su superficie y tira agua caliente sobre el hielo. Y entonces solamente así se puede alisar la superficie. Y esto también es lo que hace falta en la interfaz lenticular. Queremos que esté tan lisa, o sea, tan lisa como sea posible. Y esto se consigue con una colocación de los puntos muy precisa uno al lado del otro. Pero además, esto también se consigue gracias al escaneo de la interfaz que se realiza antes de cada cirugía. O sea que con la interfaz del paciente se mide el láser de tal manera que el punto del láser se coloca a una profundidad igual en toda la córnea. Y esto es algo propio de la tecnología láser. Pero hablemos también del tratamiento en sí. El tratamiento en sí es muy fácil. En primer lugar, lo que necesitamos hacer, necesitamos calibrar la interfaz del paciente para medir el grosor vítreo. Y colocamos luego puntos a la profundidad adecuada en el ojo. Y esto es lo que se denomina el Silk.
Las características o rasgos lenticulares se pueden ver en esta lista. Hablemos de ellas más de cerca. Se crea el lentículo con un patrón de escaneado radial. El patrón radial funciona en la parte de la superficie, en la parte posterior de la superficie y luego después en la anterior. El lentículo en sí tiene una forma diferente de las otros. Y finalmente el lentículo es un lentículo, es decir, tiene una forma biconvexa. Hay una superficie anterior e interior asimétricas que encajan y gracias a ello se ven menos pliegues corneales después del tratamiento y en la capa de Baumann. Y también hay menos estroma residual después de la operación en la córnea. Y la siguiente característica es la zona de transición. La zona de transición asegura de que la zona óptica no queda comprometida por el borde lenticular. La zona de transición se coloca entre la zona óptica y el borde de la incisión, aquí, o la incisión en el borde, justo aquí. Una característica muy importante de la extracción lenticular es el grosor. Por eso, el grosor del borde es también muy importante. Cuanto mayor sea el grosor del borde, permite la retirada del lentículo sin rasgar ese borde. Como tiene que tener un cierto grosor el borde, esto lo convierte en más seguro y más fácil para que el cirujano pueda extraer el lentículo. Finalmente, en donde se crea el lentículo, o se ha creado el lentículo, necesitamos sacarlo de alguna manera. La extracción es bastante fácil, pero necesitamos tener un espacio en donde manipular con la herramienta. Y esto es bastante fácil gracias a la distancia de entrada hasta borde. Aquí, que permite colocar la entrada alejado de la zona óptica y así permite la separación, que la herramienta de separación del lentículo pase por el borde del lentículo para una separación más fácil del borde. Ya he mencionado la interfaz del paciente. Esta característica no tiene que ver nada con la interfaz del paciente. Es el ajuste post-amarre. Esto se puede hacer fácilmente. Disculpen porque se le corta el vídeo. La ciclotorsión se tiene que compensar. Hasta menos 6 cilindros en su conjunto. Y disculpen que se le corta de nuevo. Y aquí pueden ver la ubicación del lentículo, también el grosor del lentículo, el grosor residual y la profundidad anterior. Después de ello, se puede saltar ya fácilmente a hacer el tratamiento. El tratamiento en sí es muy fácil. Después de que se ha escaneado la interfaz del paciente, podemos hacer el amarre en el paciente como se ve. Yo no utilizo el espéculo porque así es más fácil para mí, creo yo que también para el paciente. Después de esto, sencillamente amarras la interfaz del paciente en la córnea. Después de ese amarre, de ese docking, vemos que la zona es muy grande y yo puedo moverla dentro del círculo donde puedo colocar el lentículo. Después de ello, empiezo el tratamiento. Aquí vemos el patrón radial, cómo va yendo de arriba abajo, izquierda a derecha, y luego a la superficie posterior y luego la superficie anterior. Todo el procedimiento dura solamente de 16 a 18 segundos, es muy rápido.
rápido y relativamente cómodo para el paciente. Después de haber creado el lentículo, tenemos que extraerlo. La extracción requiere como unos 20 segundos. Este es uno de mis primeros casos y el tiempo es un poco más largo. Fue una extracción de 35 segundos, pero se puede ver lo fácil que resultó la separación. Después de separar la cara anterior, voy a la posterior y luego engancho el lentículo y lo extraigo. Después de toda extracción lenticular, compruebo si está entero o tiene algún desgarro. Hemos tratado unos 80 ojos con la cirugía Silk. La facilidad de extracción se clasificó en 5 puntos. Fue súper fácil, exigente, difícil o complicado. El 81% de esos 80 ojos, la extracción fue súper fácil, el 16% fácil y un 3% exigente. He de admitir que estos fueron los primeros casos con el láser. Esta es la facilidad de extracción del lentículo, que es importante no solo para el paciente, sino para nosotros. De hecho, lo más importante es la agudeza visual. La agudeza visual va como sigue. La agudeza visual menos de 1.0 en el día 1 se produjo en 61 ojos, en el día 7 en 77 ojos y el día 28 78 ojos. Si miramos la gráfica de agudeza visual no corregida a distancia, vemos cómo fue 97,5 de los 80 ojos que consiguieron una agudeza visual de 1.0 o mejor. Y se puede preguntar, ¿por qué solo 78? Pues la respuesta es relativamente fácil. Teníamos 2 ojos que sufrían epitelopatía de ojo seco y eran pacientes que no paraban de trabajar en el ordenador, workaholics de 14 a 16 horas al día. Con el tratamiento adecuado, la agudeza visual fue de 1.0 después de 2 semanas. Además, ninguna de estas complicaciones posoperatorias aparecieron, excepto los síntomas que yo ya mencionaba. He de decir que todos los pacientes de momento están muy satisfechos con el tratamiento Silk y 100% de ellos recomendarían el tratamiento Silk a sus amigos, parientes o a cualquier otra persona. Muchas gracias por su amable atención sobre el tema del Silk.